continuamos en Informe Deportivo y hablamos ahora de fútbol sala y de ese equipo, bueno, que este año la está rompiendo. El Isleño Fútbol Sala, 6 partidos, 5 partidos. Ha jugado y los 5 ha ganado, ¿no? Miguel Ángel Reyes, su presidente. 5 o 6 ahora mismo. Hemos jugado 6 y estamos en la jornada 7 porque se aplazó un partido por petición del equipo visitante, Florida. Bueno, y ayer había un duelo ahí en la cumbre, 4 líderes, 2 de ellos se veían en Vallasura, en el Manuel Prado, y os impusisteis por 5-2. Fue un buen partido, ¿no? Fue muy buen partido. Lo teníamos ahí un poquito marcado en el calendario según iba la competición, porque, bueno, pues por eso mismo, porque nos enfrentábamos a uno de los que está arriba con nosotros y era una piedra de toque para saber dónde tenemos al equipo y cuáles las aspiraciones que tenemos y vamos en buen camino. Porque, bueno, la cosa la verdad que ha cambiado muchísimo de esta temporada. Había incorporado gente importante, gente de la isla, que estaba jugando en Jerez, por ejemplo, Quique Rodríguez, Pablo Sucino, ha vuelto también Paleta, ¿no? David Richarte. Son 3 futbolistas, 3 jugadores de envergadura. Claro. Y que le han venido al equipo de maravilla, ¿no, Miguel Ángel? Ellos 3 nos han venido de maravilla. Ya el año pasado se incorporó Diego Gallego, que también venía de Virgili de Segunda B, pero la entrada que estaban en competición, como son la de Quique y Pablo, que si no fuera por situación de trabajo a día de hoy seguirían jugando en Jerez y peleando por el ascenso a Segunda, pues a nosotros nos supone un salto de calidad brutal. La entrada de David, que venía arrastrando una enfermedad y que le ha costado recuperarse varios años, y este año... Pues, hablamos del Paleta. Hablamos de Paleta, David Richarte Paleta. Y este año ha perdido peso, ha ido cogiendo forma y poco a poco se ve a ese Paleta en la pista, que es capaz de coger la pelota y que es difícil que alguien se la pueda quitar. Ayer no se movió el marcador hasta el minuto 15 ante el Géminis, con un autogol, empataron ellos y sin embargo poco antes del descanso, como comentaba tu jefe de prensa, Javi Ramírez, llegó ese 2-1 que fue clave, ¿no?, para el desarrollo del partido, porque te permite ver el partido de manera distinta, ¿no?, al descanso, ¿no? Claro, el desarrollo del primer tiempo, la verdad que fue un poco engañoso con ese 1-0 y cuando lo metemos, y ese 1-1, porque desde prácticamente la primera jugada empezamos un poco a tosigar el área rival y tuvimos claras 3 ocasiones que el marcador se tenía que haber movido. Tardó mucho en moverse, es normal, estábamos jugando con un muy buen equipo que también tiene muy buenos jugadores y que nos plantaron cara. Ya luego marcamos, nos empataron y la verdad que ese segundo gol nos vino muy bien para irnos al descanso con una ventaja que en cierta medida sí te da tranquilidad, porque encaras el segundo tiempo de una forma diferente. Y en la segunda parte marcó Pablo Sucino, ellos se acercaron de nuevo con el 3-2, ¿no? Y ahí llegó una maravilla, ¿no?, de Quique Rodríguez. Sí, Quique ayer creo que fue el mejor jugador sobre la pista, fue de los que más minutos jugó y de los que más presencia tuvo, y ya le había intentado una parecida y no le había sabido, pero sí, cogió el balón en el ala izquierda, regateó a un par de ellos y clavó la pelota en el fondo de la red, y bueno, el pabellón que ayer tenía una cara bonita. Mucho público. Sí, teniendo en cuenta dónde jugamos, que es Vallasur, que es un pabellón con 2.700 personas, que a día de hoy, pues en nuestra competición de fútbol sala hay equipos en primera o segunda división que no lo tienen. El que haya el público de ayer en Vallasur parece que no hay, ese mismo público nos lo llevamos al parque, nos lo llevamos, no sé, a un Enrique Márquez que tiene 400 personas y se ve lleno. Pero la cara que tenía ayer Vallasur a esto, y con esa jugada y alguna otra que hubo, el público se levantó y se volvió loco con ese gol.
Miguel Ángel, porque estos momentos de felicidad, de que el equipo funciona, de que el equipo está arriba, aunque sea con un liderato compartido, te compensa lo que tú llevas pasado en los últimos años con el isleño, porque la verdad yo recuerdo la 22-23 en tercera división, os salvaste al final con Antonio Suaza, pero la temporada siguiente en tercera fue un desastre, creo que ganó el equipo un partido y empató otro, ¿no? En toda la temporada, ¿no? Fue una temporada... La 23-24. Anómala porque realmente el inicio de competición, si tú recuerdas, se dio la circunstancia de que perdíamos partidos que íbamos incluso ganando en los últimos segundos. Y se repetía. Para nosotros veíamos el marcador y llegar el último minuto del partido era como si viniera el coco, ahora que estamos en Halloween. Porque se dio la circunstancia de que perdimos, no me acuerdo si eran 4 o 5 partidos, que lo llevamos incluso ganando y nos remontaban el último segundo. Luego tuvimos la baja de los jugadores veteranos y bueno, como club y como el grupo que se mantuvo hasta el final, donde solo ganamos un partido y un empate, curiosamente los dos contra el mismo equipo. Como club queríamos respetar la competición y llegar al final, aunque suponía el descenso. Los jugadores estuvieron ahí, algunos de los que todavía están con nosotros en esta temporada, y gracias a juveniles que teníamos, pues viajamos, intentamos dar la cara a representar a nuestra ciudad de la mejor forma posible, pero sobre todo respetar el deporte, el fútbol sala, y respetarnos nosotros llegando hasta el final de la competición. Yo recuerdo que yo te hice una entrevista hace 2 años, en verano, en las fechas próximas a la feria, y tú me decías uno de los motivos de esa mala temporada anterior o pésima temporada, en la siguiente también fue, vamos, para olvidarla, que el problema está en que hay muchos jugadores que no tienen compromiso, que te dicen que sí, que no te van a fallar y después al final te dejan. Me acuerdo que lo titulé yo así, y al final te dejan con el culo al aire. Sí, es algo que... Más usual de lo que nos creemos. Es más usual de lo que nos creemos, no solo aquí en San Fernando, ocurre... Claro, no hay una relación laboral, una compensación, entonces el futbolista pues dice... Aquí es todo... Hago lo que me da la gana. Sí, bueno, es un compromiso que se intenta adoptar al principio con los jugadores, personal, algunas veces de amistad, algunas veces también jugadores que han pasado por el club ya mucho tiempo, y hay jugadores que han pasado mucho tiempo, pero se da la circunstancia de que le puede salir un trabajo, de que el resultado, la temporada no va bien. Cuando la temporada no va bien empieza a haber fricciones entre los propios compañeros, no me ponen, me dejan de poner, ahora tengo que viajar, en la tercera, como tú bien sabes, viajamos por toda Andalucía Occidental, y cuando sabes que vas a viajar y que las posibilidades que lleva son más de perder que de ganar, la cosa se ve bien. Y luego hay jugadores en los que a nosotros muchas veces hemos dado oportunidades a jugadores 1, 2 y 3 veces, y han fallado. Ya estamos Y no hace falta decir nombre. No vamos a personalizar en nadie. Pero y en lo personal yo mantengo una muy buena relación con ellos, porque al fin de cuentas una cosa es lo personal y otra cosa es lo deportivo. Pero sí es cierto que hemos intentado tirar de jugadores que sabemos que tienen una calidad brutal y que bueno, al final nos han dejado fallar. Nos han fallado, y como yo decía el año pasado, hemos tenido que empezar a poner cruces a algunos jugadores. Miguel Ángel, y una temporada que también está la cara y la cruz. No sé cuánto tiempo hace, 10 años o por ahí, el equipo en segunda B con Gago, el hermano de con Miguel Gago. Y el equipo al final te viste obligado a retirarlo a mitad de la competición, sí, en segunda. Eso fue, yo creo que ha sido el peor momento en los 26 años que llevas tú en este mundillo del fútbol sala. Bueno, como tú dices, son 26 años, y en 26 años se pasan muchas cosas, se pasan
partidos en los que sufres derrotas y muy abultadas, pasan momentos angustiosos en cuanto a si tienes jugadores, si tienes el entrenador, si tienes esto, pero ese momento quizá, como tú bien dices, es de los más que podemos poner en el podium de los peores, y fue teníamos un grupo muy bueno, hicimos una pretemporada espectacular porque jugamos contra equipos de igual categoría o incluso equipos de segunda división, a todos les ganamos. Luego empezó esto y bueno, vino un problema más económico, y yo veía que bueno, teníamos muchos niños por detrás también, teníamos una escuela, el club no solo se formaba por el equipo de segunda vez, sino que había detrás, éramos casi 100 niños y niñas. ¿Y preferiste salvar la cantera? Y yo tenía dos opciones, me liaba la manta a la cabeza y llegaba al final a lo mejor con el segunda vez y nos habíamos cargado el club, o dábamos un paso que era muy doloroso y retirábamos al club y salvábamos al resto de las categorías. Decidimos eso y bueno, queda en nuestra historia. Luego al año siguiente, pues... Fue el otro lado de la moneda, fue con Isco, ¿no? Fue su debut en los banquillos, ¿no? Sí, porque Isco venía de jugar profesional por todos sitios. Terminó en Granada. Terminó en Granada, él venía de Italia, luego terminó en Granada, y cuando llegó aquí se puso entre ceja y ceja sacarse primero la oposición a la policía local. Estuvo 2 años en los que prácticamente no había quien le hablara, y cuando aprobó, hablamos con él, se subió, debutó y arrancó ese camino de éxitos que tiene Isco, que ¿Fue en tercera división? En tercera división, y con algunos de los jugadores que a día de hoy están con nosotros, como Quique y Pablo. Y bueno, de Isco poco podemos decir, ha estado en selecciones, está en Jerez, y en todo sitio donde está solo lleva el éxito por bandera. Miguel Ángel, y bueno, se están poniendo las bases para recuperar al menos esa categoría de la tercera, aunque no va a ser fácil, porque no hay ascenso directo, como tú me decías. En esta categoría de 16 equipos, ¿no? ¿Quieres recordar? Sí, en esto... No asciende el campeón. Los 4 primeros tienen las mismas posibilidades. Sí, aquí lo primero importante es llegar al final entre los 4 primeros. Ese es el primer paso. Si es primero, mejor. Si es el primero, mejor, porque luego en los cruces, en los playoffs, te da ventaja en cuanto a los cruces, te da ventaja semifinales y en la final, ¿no? Donde se juega el segundo partido, y si hay empate también te da la preferencia de que el que ha quedado más clasificado en la tabla también. Y si se da ya lo más rocambolesco, es que si nosotros quedamos en el playoff y no quedamos primero en el playoff y gana otro equipo distinto a nosotros, si nosotros hemos quedado en la liga regular, no ascendería el segundo del playoff, sino asciende el primero del playoff o el ganador de la liga regular. Una cosa muy rara, pero es así. Rarísima. Vamos, que me lo vas a tener que repetir. Asciende complicado. Cuando van los 4 al playoff. playoff. Y jugará primero con cuarto y segundo con tercero. Exactamente, y luego va a la final. Y después los campeones. Sale un campeón de playoff, sí, y deciden ascender. Porque no está en su estructura, porque no está en su parte económica. No ascendería el segundo de la final, ascendería el que hubiera quedado primero en la liga regular, que ha jugado el playoff, porque ha quedado primero. Y pudiera ser que fuera el mismo que ha renunciado. Sí, entonces pasaríamos ya al segundo y empezaría ahí a tirar de... Ya entraríamos en lío de federación. Pero bueno, en el camino se está. Hay equipos complicados porque, bueno, yo estoy mirando lo que te queda hasta el final de año, que lo vais a terminar con la visita al San Felipe Neri, que está ahí con ustedes como los 2 únicos invictos. Pero está también Portuense. No, Portuense ha perdido un partido, lo que pasa es que nosotros tenemos claro, un partido menos. Los 2 únicos invictos son ustedes y el San Felipe Neri. Vais ahora a Cádiz este fin de semana, que a lo mejor se juega el viernes. No, el viernes seguro que no jugamos. El viernes no. Porque tiene que haber acuerdo entre los clubes y nuestro entrenador, como esto no es profesional, trabaja, es viernes de Halloween, tiene un bar y... Con el equipo de Carlito Contreras, ¿no? Nuestro Carlos Contreras.
tan querido y tan odiado, según con quien Es verdad. hable. Es buen amigo, estuvo con nosotros en el equipo juvenil de 2007, ese que fue campeón de Andalucía, el que Y jugó el Campeonato de España aquí, ¿no? jugamos el Campeonato de España, jugamos las semifinales contra las Rozas después de campeón y tuvo una buena etapa con nosotros. Luego, yo como siempre digo, aprendí muchas cosas de él. Y también digo siempre cosas buenas, cosas malas. Y es buen amigo. Vamos allí, le interesa jugar el viernes, pero a nosotros es totalmente imposible, como tiene que haber acuerdo entre clubes, no vamos a jugar el viernes seguro. Os quedan 7 partidos, hasta creo recordar, 3, 4, 5, 6, 7 hasta final de temporada, de año. Y tenéis 5 fuera. O sea, el Élite Futsal en Rota consecutivamente, recibís al Puerto Real, vais al otro, a casa del otro, a la cancha del otro líder, aunque ha perdido, que es el Portuense. Sí. Vais también a casa del Recreativo Portuense, recibís al Baquetina Futsal y acabáis en San Felipe Neri. Es complicado, 5 partidos de 7 fuera. Sí, bueno. Porque también hay una jornada ahí que descansáis encima. En la segunda vuelta tendremos 5 en casa de 7. Será más fácil, ¿no? Al contrario, en el final de competición. Sí, a ver, ya van 7 jornadas, ya se va un poco perfilando cómo está cada equipo. Hay equipos que claramente van a estar abajo, de los próximos que nos enfrentamos. Rota tiene ahí, está en un equipo que va a estar abajo seguro. Tenemos un partido que tenemos que jugar, el aplazado, que ese no está dentro del calendario, pero lo tenemos que jugar de aquí a final de año, que es contra La Barca, que es otro equipo que va abajo en la competición. Florida, ¿no? Que jugaremos en 3 semanas. Tenemos que recibir a Puerto Real, que es un equipo que siempre ha estado arriba, pero que este año no le van bien las cosas, igual que Prado, que jugaba en el partido, que era de mis aspirantes a estar arriba y ya ha perdido 2 o 3 partidos. De los duros que vamos a tener, y eso, Puerto Real, aunque va regular, seguro que nos lo pone difícil. Portuense seguro que será un partido duro. Baquetina, que aunque está abajo, se da la circunstancia de que yo creo que el 80% de ese equipo ha estado con nosotros en algún momento y seguro que hay ese pique, esa rivalidad que hace sacar un poco más y no lo pondrán difícil. Y luego tenemos la final de primera vuelta y final de la competición con San Felipe, que la verdad que es un equipo que siempre en competiciones anteriores es un equipo que juega bien porque tiene la suerte de tener un colegio para ellos solos y que tiene... Y lo bien que trabaja el balonmano ese colegio. Y el futsal ahora lo están trabajando muy bien porque tienen al equipo senior, luego tienen al equipo juvenil en primera andaluza desde hace mucho tiempo, tienen otro equipo juvenil, tienen un pabellón y un montón de campo para ellos. Pero, como yo digo, ahí me apunto a la filosofía de Simeone, partido a partido. Miguel Ángel Reyes es un presidente singular, de los que no hay. Y me explico. Porque Antonio Suaza, que es el que lleva el equipo ahora, lo dirigió en aquella temporada que se descendió. Y apostaste por él en la siguiente. A ver, y seguiste, vamos, es la 4ª temporada, no entera, pero la recta final de la primera, las 2 siguientes y esta, ¿no? Claro. A ver, hay poco donde elegir, ¿no? Me decías tú también, ¿no? Bueno, hay muy buenos entrenadores, hay buenos entrenadores, pero con una calidad, con un nivel como el que nosotros podamos aspirar, no hay mucho. Se da la circunstancia también de que tú sabes que cuando nosotros arrancamos en las competiciones, en Cádiz estaba Virgili, estábamos nosotros y estaba el Chollán. Ya está. No había mucho más. A día de hoy, Jerez está en segunda B, Virgili está en segunda B, Alchoyano está en segunda B, Cádiz Futsal está en tercera, Benalú está en tercera, no me quiero dejar a nadie, La Unión está en tercera, Grazalema está en tercera. Hemos pasado, cuando nosotros arrancamos, de que éramos 3,
a que a día de hoy hay muchos equipos que están en competición nacional. Eso te lleva a que los entrenadores que pueda haber, porque también hay un montón de equipos en primera andaluza, en juvenil y en división de honor, es difícil escoger. ¿Por qué Antonio Suaza? No lo sé, yo solo he estado en el isleño. La parte que más me gusta es la parte de la gestión. Y yo soy de los que suele faltar a pocos entrenamientos a lo largo de una temporada. Y a mí me gusta ver, no lo que entrenan, porque me pasaba el otro día una anécdota con Antonio. Yo no tengo ni idea de... Si a mí me sueltan hace un calentamiento, le voy a poner una estufa al lado. No sé llevar un calentamiento. Me gusta la parte de la gestión y yo siempre valoré durante esa temporada en que íbamos tan mal, en el trabajo constante de Antonio, en la relación con los jugadores y demás. Yo recuerdo como anécdota ese año que hicimos el último entreno en Gómez Castro. Íbamos a jugar el último partido, íbamos a jugar a Gilena, creo que íbamos a jugar, y yo vi el entreno y me daba un poco de pena, porque veía a los jugadores que estaban haciendo un entrenamiento como si nos estuviéramos jugando la posibilidad de entrenar un playoff. Iban a 100%. Éramos pocos, pero los que éramos iban a 100%. A mí solo me hizo... ¿Estaban con el entrenador? Valorar que el trabajo que se estaba haciendo era bueno y que lo siguiente era apostar por Antonio de nuevo. Miguel, ya por último, la entidad, el isleño San Fernando Fútbol Sala, ¿cuenta con cuántos equipos en cantera ahora mismo? Pues actualmente contamos solamente con dos, con el juvenil y el senior. ¿Por qué? Pues porque el año pasado tuvimos el cadete, este año hemos intentado montar el cadete, pero no ha habido posibilidad. Sin embargo, tenemos a algún niño que ha querido apostar por nosotros y siendo cadete y sin estar compitiendo están entrando con el equipo juvenil. Son 26 años, llegamos a tener más de 100 niños y niñas, ser escuela o estar dentro de la Red Blue, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y yo volvíamos del COVID y yo tenía muy claro que no podíamos lanzarnos a la calle y montar equipos sin tener quien los dirigiera de una forma correcta, no solamente en la parte técnica, pero también en cómo llevar en el día a día a sus jugadores, porque esos jugadores que pasan hoy son juveniles o son cadetes, llegar a jugar solamente con nosotros en tercera van a llegar unos cuantos. Hay que darle también otro tipo de valores y entonces hay que apostar por unos entrenadores que sean capaces de llevarte eso. Hoy en día en la base tenemos a Juan José García, que fue entrenador nuestro en juveniles, que fue entrenador nuestra en tercera, que él tuvo escuelas de adultos en Chiclana y es un excelente formador. Niño que pasa por él, niño que no se quiere ir, padre o madre que ve un entrenamiento y terminamos y nos dicen: es la primera vez que mi hijo con esa edad está llevando un entreno de verdad de fútbol sala. Se ha rodeado, tenemos a Sandra, que viene de ser portera en Virgil y jugar en primera división a fútbol sala, que es nuestra segunda entrenadora, y tenemos a Javi, que se incorporó el año pasado, que es se ha encariñado del fútbol sala y está para sacarse también el carnet de nivel C. Tenemos que ir creciendo. Para crecer en las bases, yo tengo que crecer con el cuerpo técnico y saber que lo que vamos a darle a esos niños y niñas tiene que ser algo de calidad y que los padres digan: yo quiero estar aquí. Pues muchísimas gracias, presidente. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Que podáis luchar por ese ascenso a la tercera división y yo creo, bueno, que se está en el camino. El objetivo nuestro, y no lo ocultamos, este año se ha montado un proyecto para ascender. Luego, como digo, el 40/20, la pista decidirá quién tiene derecho, quién es justo que tiene que ascender.
También digo que si a final de año no ascendemos, no es que se tenga que ir Antonio, se van a tener que ir Antonio, los jugadores, voy a tener que ir yo, porque el proyecto está para eso, ¿no? Está muy buen camino. De todas formas, antes de que me despida, Gaby, como tú dices, son 26 años en esto y aunque lo hemos hecho de forma diferente, quería agradecerte a ti por estar año a año ahí con nosotros. Ahora aquí en Informe Deportivo en Islatel, que yo sé que incluso en nuestros peores momentos siempre tenemos un hueco, y en tu medio, en Deporte de la Isla, que tenemos siempre nuestro huequecito. Muchas gracias. Seguimos el Informe Deportivo y hablamos ahora de balonmano.